Y por último, vamos con la última ponencia de este panel, que es de nuestro compañero, el profesor Antonio Urquiza Herrera. Antonio es catedrático del Departamento de Historia del Arte de la UNED y ha publicado varios trabajos sobre el arte de la Edad Moderna en España, entre ellos Admiration and Awe, Morisco Buildings and Identity Negotiations in Early Modern Spanish Historiography, que fue publicado en Oxford University Press, y otro sobre coleccionismo y nobleza, signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento. Tiene otras muchas publicaciones sobre estos temas, pero no nos vamos a alargar. Actualmente es IP de un grupo de investigación sobre arte moderno temprano en España, a través del cual van enlazando distintos proyectos nacionales sobre coleccionismo y coordina una acción COST de la European Research Council titulada Islamic Legacy, narrativas del este, oeste, sur y norte del Mediterráneo, en el cual también estamos trabajando otra serie de investigadores de la UNED y de otras muchísimas universidades internacionales. Antonio nos va a hablar hoy de trofeos islámicos en la España del siglo XIX. Adelante. Gracias, Ana. Gracias en primer lugar por la invitación al museo y a Ana y a Borja como organizadores en el contexto de la red de excelencia. También quería hacer un recuerdo a Juan Carlos Ruiz Souza, pero precisamente porque este tema del que voy a hablar hoy es un tema con el que discutí con él en varias ocasiones, en varias comidas, porque a él le interesaba, y intercambiamos textos, me pasó cosas, y entonces gran parte de las ideas que hoy pueda yo decir aquí son producto de esas discusiones con Juan Carlos, siempre en una comida, o en varias comidas. Bueno, aquí lo que voy a hacer es enlazar con la parte final, precisamente de las presentaciones de Beatriz Campderá y de Elena Laoz, porque esto que yo voy a hablar tiene que ver con museos, pero tiene que ver un poco con la genealogía de la presentación de los objetos en los museos. Quiero intentar ver qué impacto tiene o que podamos entender algunos de los conflictos que tiene hoy la presentación de objetos de otras culturas en un contexto de teoría postcolonial, pues esos conflictos, ¿qué relación pueden tener con la genealogía de la idea de trofeo, en la manera en la que esos objetos han sido conservados durante los siglos anteriores, ¿no? Y en qué medida esa consideración de los objetos como trofeo o de determinados objetos como trofeo ha podido tener impacto en la conservación de los mismos. ¿Por qué algunas cosas se han conservado bajo ese paraguas y qué influencia ha tenido la existencia de ese paraguas, ¿no? Hasta cierto punto, gran parte de la historiografía que ha tratado elementos de la cultura material islámica en Occidente se ha cuestionado cosas que tenían que ver con la maurofilia, por ejemplo, con la hibridación, con el lujo. Y bueno, pues está bien que también podamos lanzar otras preguntas. Y en ese sentido, y siguiendo las instrucciones de los organizadores, no traigo una presentación con un tema cerrado, sustantivo, en el que cuento la historia de algo, sino que voy a coger distintos ejemplos de cosas que he venido investigando en los últimos años y voy a intentar organizar esto a través de una serie de ideas y preguntas que yo creo que pueden ser relevantes a la hora de tratar estos temas y también de trazar, como decía, esa genealogía de lo que hoy podemos tener o de parte de lo que hoy podemos tener en los museos. Y para eso pues, voy a centrar esta presentación en el siglo XIX y lo voy a hacer por varias razones. Primero porque es el momento de la fundación de los grandes museos, ¿no? Y por otro lado porque es un momento de gozne entre el antiguo y el nuevo régimen y a mí me parece que es un espacio temporal fundamental para que estudiemos porque estos procesos tienen que entenderse como procesos de larga duración, ¿no? Y normalmente hay una separación muy clara entre la gente que se dedica al mundo contemporáneo y los que nos dedicamos al mundo de la edad moderna, y el siglo XIX queda como un espacio intermedio con sus especialistas también, pero que suelen venir normalmente del mundo de lo contemporáneo. Y creo que es importante que creo que es importante que lo trabajemos de manera sistemática este siglo, viéndolo así como un gozne y como parte de esta larga duración, porque muchas de las cosas que pasan hoy se explican
en el XIX, y muchos de los elementos que tienen continuidad desde momentos anteriores pues pasan a través del filtro muchas veces deformante del propio siglo XIX. Bueno, a la hora de estudiar la cultura material islámica en el siglo XIX, como a la hora de estudiar casi todo lo que ocurre con lo que estaba en las colecciones de la nobleza y en colecciones en general en el siglo XIX, ha habido una atención constante a lo que se vendía, ¿no? El momento de las grandes ventas, de las dispersiones, del momento de las grandes falsificaciones, para atender a ese mercado en el XIX. Pero una cosa interesante aquí es ver cómo no solo se vendía, sino también se reorganizaba. Y se reorganizaba en un horizonte ideológico en el que la mirada al pasado era muy importante, ¿no? Y aquí tenemos en pantalla la imagen de un artículo en prensa que comenta la reorganización y lo que diríamos el nuevo plan museográfico de la armería del duque de Osuna en el Palacio de las Vistillas, ¿no? Y eso da, obviamente financiado por él, para un artículo en prensa en el que se nos cuenta lo que hay y cómo esto es algo que tiene que ver con la historia de la familia, pero también con la historia del país y con la identidad nacional. Una armería en la que había también piezas que tenían origen islámico y sobre las que se nos cuenta historias que tienen que ver con la actualidad en aquel momento de la idea de trofeo. Luego esta otra imagen también de la prensa ilustrada en la que vemos la exposición de arte retrospectivo que monta el Consejo General de la Nobleza como una reacción desde el estamento a esa dinámica de exposiciones que hay en el siglo XIX, de las grandes exposiciones históricas nacionales e internacionales, o también de las exposiciones de bellas artes que desde la academia tienen cada vez más fuerza. Y es una manera de ocupar su espacio la nobleza diciendo, bueno, nosotros ya estábamos aquí desde antes y tenemos esa serie de piezas que revelan, por un lado, que hemos sido los protectores del arte desde hace muchísimo tiempo y luego que somos los conservadores de la historia del país a través de los objetos que custodiamos, ¿no? Y es interesante que en ese momento de disolución del espacio de poder tradicional de la nobleza encuentran un nuevo nicho en la protección de las artes y en la conservación de la historia, que es el mismo que si nos vamos a las webs de las fundaciones de la nobleza hoy siguen buscando. Y aquí de nuevo están esos objetos también de origen islámico y obtenidos como trofeos y que siguen contándose como tal. Siguen contándose como tal, pero ya con una nueva narrativa de carácter estético relacionada con las discusiones en torno al mudéjar en el XIX, con la reivindicación que hace la historiografía del arte en aquel momento del arte musulmán en España. Es decir, empiezan a jugar varios discursos en paralelo como distintas capas que están en estas exposiciones. Y eso lo vemos en la antigua nobleza, como es aquí, o lo vemos en la armería Strug en Barcelona. Strug, la gran armería probablemente de aquel momento en España, con su edificio independiente, que no tiene un origen nobiliario, pero que asume esos discursos y con otros nuevos que tienen también que ver con la industria y con la historia de la tecnología y demás, y con el historicismo predominante en todo el siglo XIX y comienzos del XX en Europa, con el mercado artístico, con los americanos comprando en aquel momento y reproduciendo en period rooms este modelo en Estados Unidos, pero lo interesante aquí es ver cosas que nos podemos preguntar aquí es dónde queda esta cultura material islámica en este proceso, en este momento de cambio entre la reorganización de las antiguas colecciones y la creación de nuevas colecciones ya que acaban en una estrecha relación con el mercado y con la alimentación de los primeros museos. Bueno, pues en ese contexto de distintas miradas al siglo XIX es interesante ver qué ocurre en el siglo XIX es interesante ver qué ocurre con esas antiguas colecciones, cómo van transformándose. Y aquí es interesante ver toda la secuencia en una larga duración de objetos que entran en el siglo XV en colecciones y que ahora, a comienzos del XXI,
están en los museos. Y aquí, bueno, pues unas fotos procedentes del Museo del Ejército, de su propia web, está el tesoro de Boabdil, obtenido por el alcaide de los Donceles en la batalla de Lucena, ¿no? ¿Cómo llegan estas piezas al Museo del Ejército? ¿Qué cuentan esas piezas ahora? ¿Qué han contado en toda su trayectoria anterior? ¿Qué posible impacto tiene esa trayectoria anterior sobre los discursos que se cuentan ahora, ¿no? Cómo lo que hablábamos antes, la relocalización de los objetos y la presencia de distintas lecturas según el contexto, pues tiene una genealogía que tenemos que trazar, ¿no? En fin, esto es un ejemplo bien conocido. Al atrapar a Boabdil, atrapan con él estas ropas y estas armas, aunque hay alguna discusión sobre si realmente son todas originales o no. Y es interesante como en 1516 el testamento de don Diego Fernández de Córdoba fija en ese momento, en el momento en el que él atrapa en Lucena, el momento crucial en la propia carrera de esa familia. Gracias a eso se le da el marquesado y se le dan los blasones que tienen hoy, y como eso se convierte en un elemento fundamental en todas las narrativas en torno a esta familia. El texto más importante, que es la historia que escribe el abad de Rute, en el que habla de la familia, presta una atención fundamental a estos objetos que eran conservados en el monasterio de San Jerónimo de Córdoba, donde tenía el enterramiento la familia, y estaban justamente las armas en la biblioteca del monasterio, en algo que podría estar en relación con modelo de galería cortesana nobiliaria, y estaban las ropas en la sacristía de la iglesia. Bueno, pues como digo, el abad de Rute no solamente cuenta los hechos en los que se produce la captura de Boabdil, sino que presta atención especial a la presencia de estos objetos como el elemento clave de la conservación de esa memoria. Y es interesante incluso como en la propia descripción que él hace de cómo se producen los hechos de la captura de Boabdil, él está haciendo uso de los elementos que están en San Jerónimo, porque describe a Boabdil a través de la descripción de las ropas que él está viendo varios siglos después, casi 2 siglos después, ¿no? Lo interesante es que estas piezas que se conservan en ese monasterio en la Sierra de Córdoba acaban teniendo una vida. Podrían haber desaparecido perfectamente, pero si no desaparecieron es, entre otras cosas, porque esa capacidad que ya había sido útil para el abad de Rute para servir como una puerta hacia el pasado, esa capacidad seguía estando activa en el siglo XIX. Y así las vemos como están formando parte de esta exposición histórica europea de 1892 en este mismo edificio en el que estamos ahora, y las vemos en esta vitrina que está en el fondo de esta sala, en la que sobre todo hay textiles. Y es interesante cómo están ahí, están en la Exposición Internacional de París de 1900, donde las lleva el conde de Valencia de Don Juan, que en aquel momento era director de la Armería Real. Y es interesante ver qué se dice sobre todas estas piezas en esos catálogos y en las descripciones de los visitantes, ¿no? Aquí tengo una de tantas referencias en las que se nos cuenta cómo justamente estos expolios, estos restos de botín de la batalla de Lucena, justamente lo que hacen es abrir la puerta, se nos dice, a una noción más amplia de la arqueología, en la que no solamente estamos buscando la identificación de los objetos, sino, de manera literal, se nos dice hacer que esos objetos hablen, ¿no? Las cosas hablan, lo dicen con esas palabras, ¿no? ¿Y de qué hablan? Pues hablan justamente de ese hecho de armas, o sea, que esa noción del trofeo sigue funcionando. Sigue funcionando y, como decía antes, lo sigue haciendo en una manera muy entreverada y muy entremezclada con otras cosas, ¿no? Y aquí tenemos del archivo de los marqueses de Viana, herederos de los alcaides de los Donceles, el diseño de la vitrina neoislámica que se encarga justamente para albergar las obras, ¿no? Y aquí la tenemos en la fotografía, ¿no? Es decir, está la noción del trofeo, pero una noción del trofeo que está reactualizada en este mundo de los neos y del orientalismo del siglo XIX.
Y esto es interesante porque la historia, la capacidad de estas piezas para hablar del pasado sigue actuando y sigue teniendo su importancia, pero también hasta cierto punto se convierte en una escenografía en la que la semántica, bueno, pues puede tener una lectura matizada por el teatro, ¿no? Y eso lo vemos aquí. Ahora voy a poner 3 fotos que proceden de los Salones de Madrid, que es un texto maravilloso y una colección de fotografías, sobre todo, maravillosa del siglo XIX, un álbum de fotografías de los salones de las principales casas de Madrid, donde se reunían todos aquellos que eran algo, querían ser algo, un libro que se hace por suscripción, con lo cual se hace mediante la compra anticipada por parte de los que querían tener esos libros, que son justamente los que querían salir en las fotos, ¿no? Es decir, que se le abre una ventana a todo el mundo que quiera entrar en ese repertorio a través de la compra. Bueno, pues gran parte de esos salones en los que tenían esas tertulias lugar son salones turcos, ¿no? En los que hay más o menos una cierta decoración a la turca. Aquí, bueno, pues más matizada, en el caso del de la marquesa de Esquilache, más lograda en el caso del de la embajada de Alemania, o de esta de Turquía, de Austria-Hungría, donde además nos encontramos con una panoplia de armas, ¿no? Entonces, este mundo de los salones turcos es un mundo que también está en relación con este historicismo y también está en relación con los trofeos. Y eso lo vemos sobre todo en este ejemplo sevillano, que es magnífico, que es el del Palacio de la Condesa de Lebrija. Tenemos este modelo de casa sevillana, según los patrones del concurso de casas sevillanas y del historicismo en la ciudad, en el que el mudéjar, o el llamado mudéjar del siglo XV al siglo XVI, se convierte en un estilo de identidad local en Sevilla, en el que el recuerdo de lo islámico se entremezcla con el recuerdo también de la antigüedad clásica, del pasado romano de la ciudad, que vemos en distintas plantas en la casa, el mundo clásico en la primera planta, el mundo de recuerdo islámico en la segunda planta, y justamente la segunda planta, mientras que la primera planta es una planta que tiene más que ver con la arqueología de Itálica, la segunda planta es una planta en la que se mezclan dos cosas: ese modelo de arquitectura de tradición islámica y los recuerdos familiares de una señora que está decorando o organizando la casa justo en los años en los que está tramitando la recuperación de un título nobiliario que finalmente consigue gracias a un sifón. Y es interesante ver cómo todo esto está en un contexto de una persona cuyo pensamiento conocemos particularmente bien porque también escribió, y entonces hay textos suyos sobre la propia casa, con explicaciones de cada elemento que hace, y también hay poesías que escribió en su juventud y que son muy reveladoras de su formación. Y aquí tenemos un cuadro que está ahora mismo en el Palacio todavía y que tenía ella desde su juventud y que se llama El Estudio. El Estudio, pues, es uno de estos ambientes historicistas en los que vemos elementos de origen oriental y elementos de origen islámico. Lo interesante es que ella dedicó un poema a la descripción de este estudio, un poema en el que justamente de lo que está hablando es de los ecos de este mundo medieval y del trofeo de nuevo, y de nuevo usa esa palabra que antes hemos visto en aquel texto sobre la exposición internacional de 1900, que es el de las cosas hablan, ¿no? Como en el siglo XIX esa capacidad semántica de los objetos, en ese contexto en el que aparecen las lecturas, pues sigue manteniendo la importancia que tenía. Luego, otra cuestión que creo yo que es interesante que manejemos a la hora de ver estos es el cruce. Cómo ese cruce entre alteridad y patrimonio es un cruce interesante desde el punto de vista de que el patrimonio, que ya tiene pues una cosa que nos viene del mundo
del humanismo, pero que en el XIX ya se asienta como un concepto mucho más delimitado. El patrimonio tiene que ver con la identidad propia, tiene que ver con lo que heredamos y con lo que nos queremos ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando aquello en lo que nos queremos ver y reconocer es algo que en principio pues es de otro, ¿no? Entonces, aquí hay un juego que es interesante, pero es un juego que es interesante si no lo vemos de una forma plana, porque la realidad es que en todo esto siempre hay muchos más matices que lo que la oposición entre alteridad e identidad propia nos daría como punto de partida. Y como ejemplo de eso, bueno, pues hay este caso de estudio que es un caso clave, que es el de los Granada Venegas, ¿no? Muy conocidos, muy trabajados por la historiografía, serán mucho mejor conocidos el día que algún historiador pueda entrar al archivo que está en Génova. Pero hasta ahora conocemos esta historia de una familia relacionada con la Casa Real granadina, que se cambia de bando justo antes de la toma de Granada y que se convierten en nobleza castellana antes de la conversión forzosa. Y bueno, pues los vemos en esta galería de retratos del primer tercio del siglo XVII, justo en los momentos en los que están tramitando el expediente para obtener el marquesado, ¿no? Y es interesantísimo ver pues, todos los expedientes de ese proceso, todos los discursos de construcción de identidad de una familia que de manera particularmente interesante, los propios textos de teoría de la nobleza escritos en España en el siglo XVII y finales del XVI ponen como ejemplo cómo se puede llegar a ser noble descendiendo de musulmanes, y eso no es técnicamente un problema para eso. Para eso puede haber otros problemas, pero técnicamente no lo es, y para eso están los Granada Venegas. Bueno, lo interesante aquí, desde el punto de vista de la cultura material, es que cuando vemos los testamentos y los inventarios de esta familia, aquí están los mismos objetos que aparecen en cualquier otra familia de la nobleza castellana, pero con una diferencia sustancial. En la nobleza castellana son trofeos, aquí son reliquias familiares, ¿no? Esto lo cuento por los matices que tiene la alteridad. Y si vemos el recorrido de esos objetos, nos encontramos con que en el siglo XIX, comienzos del XX, en la nueva musealización que se hace del Generalife en ese momento y la puesta en valor, son objetos que son leídos por la mayor parte de los que van ahí en ese contexto de alteridad y de trofeo, cuando realmente estaban allí no contando una historia de vencedores y vencidos, sino una historia que tiene que ver con las glorias del pasado familiar y estos distintos momentos en los que se ha vivido, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo justamente por eso, porque es un ejemplo perfecto de cómo estas historias de patrimonio y alteridad pues hay que tratarlas de una manera mucho menos binaria de lo que normalmente podemos hacer, ¿no? Y eso, bueno, pues hasta llegar al día de hoy con todos estos objetos todavía en el Palacio de la Familia en Génova. Y ya termino con bueno, pues algunas reflexiones sobre bueno, cómo esta idea de trofeo sigue en marcha. Esto es un artículo del ABC a comienzos del siglo XX, haciendo una descripción del Palacio de los Santa Cruz. ¿Qué se elige para la primera página? Pues una de esas linternas de Lepanto que están en ese palacio. Linternas de los galeones atrapados turcos, de las galeras turcas atrapadas en Lepanto. Linternas que en todo el momento determinado son donadas a la Real Armería y luego son recuperadas en parte. Es decir, esto me interesa porque estamos en un momento en el que estos objetos se entiende que la manera de garantizar su conservación, por un lado, y por otro lado, la manera de garantizar que las familias que han mantenido estos objetos sigan teniendo o ganen más todavía presencia pública, es mediante su donación a museos. Es entonces cuando estas piezas de Boabdil, de los marqueses de Viana, pasan al Museo de la Artillería, posterior Museo del Ejército, cuando esto está entrando en la armería, junto con otras piezas de origen nobiliario también, entre las cuales hay bastante cultura material islámica. Y cómo en todo ese proceso se mantiene incólume esta idea de trofeo, ¿no? En esta circulación. Y la idea es precisamente dónde se puede hacer más presente
el trofeo en aquel momento y es en los museos. Es interesante ver cómo las donaciones que se producen son donaciones en las que se insiste, por ejemplo, que en las cartelas figure no solamente el origen, sino, digamos, que la historia, ¿no? Y si nos vamos al catálogo del Museo del Ejército de 1953, creo, pues allí esos objetos de los Lucena anteriores se siguen contando en relación con, o sea, esos objetos de Boabdil se siguen contando en relación con la batalla de Lucena, precisamente, ¿no? Los objetos hablan en esa historia que teníamos desde antiguo. Y claro, esto es algo que se da en España y es algo que se da en toda Europa. Aquí tenemos una fotografía del castillo de Forstenstein en la frontera en Austria, muy cerca con Hungría, que es un castillo que desde el siglo XVII funciona como espacio de la memoria familiar de los Esterházy, la gran familia de la nobleza húngara en conexión con Viena. De una manera particularmente interesante, ya constituyen un museo de memoria familiar en ese momento que, como primera fuente de fondos, tienen todos los botines de guerra que han tomado a los turcos, tanto en Hungría como en la defensa de Viena, y sobre el que van añadiendo después distintos botines de guerra contra los prusianos, contra los franceses, y que se mantiene como tal hasta nuestros días, ¿no? Eso lo vemos aquí en los Esterházy, donde esta idea es un museo de trofeos militares, entre los que hay una importante colección islámica. Que incluso esta es una vitrina de la cámara reservada, que es la parte más importante de lo que tienen en Forstenstein, donde gran parte de los objetos son también islámicos. Pero si nos vamos al Museo de Historia Militar de Viena, encontramos lo mismo con los restos de los sucesivos, o sobre todo del segundo asedio de Viena. Bueno, aquí lo interesante es que, en fin, cuando uno va al Museo de Historia Militar de Viena, y es evidente que ahí la narración es una narración de trofeos, porque ese es el sentido de ese objeto, de ese museo, y el único esfuerzo que se ha hecho de resignificación de las colecciones del Museo Militar de Viena es el que se ha hecho con el siglo XX, pues la introducción del Holocausto y un poco, bueno, pues el cuestionamiento del ejército, de la participación de Austria en la Wehrmacht y en las SS también, ¿no? Pero esto es un problema que en el mundo vienés, muy conectado con España y con los austrias, es muy interesante, porque cuando vemos cuál es el origen de las colecciones imperiales, el origen de las colecciones imperiales en el siglo XVI, en el siglo XVII, siempre hablamos del mundo de las cámaras de maravillas, siempre hablamos del mundo de las curiosidades, de la ciencia, la naturaleza, el arte, pero los trofeos son parte importantísima de la llegada de objetos orientales y objetos islámicos a este mundo. Y donde están bajo ese paraguas de las curiosidades, pero bajo el paraguas actuante y con una fuerza tremenda de la idea de trofeo. Y gran parte de los objetos de cultura material islámica que hay ahora mismo en Viena proceden de las armerías, especialmente de la armería de Fernando del Tirol. Y este discurso, en el siglo XIX, es muy interesante ver cómo se fragmenta. Y objetos que habían estado antes en una armería o en una cámara acaban distribuidos en distintos museos. Entonces uno va a Viena hoy y va al Kunsthistorisches y encuentra allí algunas piezas de origen islámico. Va uno al Museo de Historia Militar, va uno al Weltmuseum, ¿no?, que es el de antropología, y va viendo ahí un puzzle de objetos que en el fondo pues todos proceden de eso. Y pues muchos mantienen esas capas que tienen que ver con el trofeo. Y termino con esta imagen que no es islámica, pero nos sirve para abrir un poco las fronteras, ¿no? Esto que es uno de los grandes temas de actualidad, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, aparte de no cobrar entrada a los mexicanos que van al Weltmuseum, ¿no? Pues esto es un trofeo y llega allí como un trofeo relacionado con el linaje, porque lo manda Hernán Cortés como un trofeo y Carlos V se lo manda a su familia. Y es eso. Y eso es un problema sin resolver, ¿no? Y sin resolver, de otras cosas, porque estamos con esta genealogía. Y nada más por mi parte.